Cuando descubrí la infidelidad entre mi hermano y mi prometida y vi cómo mi padre le entregaba el negocio que yo levanté, me fui sin decir nada. Medio año después, todo se vino abajo, y yo estaba allí para verlo. Me llamo Matías, tengo 33 años y lo que voy a contarte todavía me parece increíble. Después de dedicar mi vida entera a construir el negocio familiar, mi propio padre se lo entregó a mi hermano menor. ¿Cuándo? Justo después de que descubriera que él se había acostado con mi prometida y la había dejado embarazada. Antes de explicarte por qué me fui sin decir una palabra y cómo terminé viendo ese imperio caer en menos de 6 meses, necesito que entiendas cómo comenzó todo. Todo estalló en el salón de la casa de mis padres. El aire era denso, impregnado con el olor a café viejo y traición. Es un aroma que no se olvida jamás. Mi madre, Isabel, retorcía un pañuelo húmedo entre sus manos, los nudillos blancos por la tensión. Frente a ella, mi padre, Ernesto, permanecía sentado en su sillón de cuero gastado, como un rey en un trono en ruinas, con el rostro inexpresivo, convertido en piedra. A unos metros, en el sofá con flores que años atrás yo mismo había ayudado a llevar a esa casa, estaba Darío, mi hermano, con su brazo colgado de forma posesiva sobre los hombros de mi exnovia, Camila. Ella no me miraba, sus ojos, enrojecidos e hinchados, se clavaban en un punto del suelo con tal intensidad que parecía que ese pedazo de alfombra escondía los secretos del universo. Solo una hora antes, Camila había aparecido en el umbral de la casa donde íbamos a comenzar nuestra vida juntos, y con la voz temblorosa, me confesó que estaba embarazada, y que el padre era Darío. Ahora, atrapado en ese salón que se sentía como una prisión, escuché por fin la voz de mi padre. Fría, seca, cada palabra calculada como un golpe certero. Darío necesita una base sólida para mantener a su nueva familia, dijo, sin mirarme, fijando la vista en la pared detrás de mí. He decidido entregarle la dirección de Reynolds Sanzón, con efecto inmediato. Ese nombre retumbó en mi cabeza, Reynolds Sanzón. La empresa de plomería en la que había dejado mi sangre, mi sudor y cada minuto de mi vida desde que tenía 15 años. Fui yo quien la modernizó, quien la expandió, quien la hizo más rentable de lo que mi padre jamás soñó. Y ahora, la estaba regalando. Era un premio, una recompensa por dinamitar mi mundo. Un leve gesto, casi imperceptible, apareció en los labios de Darío antes de que intentara disimularlo. Camila apenas movió el mentón, seguía clavando la mirada en el suelo. Mi madre, en cambio, me observaba con ojos suplicantes, como si me rogara en silencio que aceptara aquello, que fuera el hombre fuerte, que me sacrificara una vez más por el bien de la familia. No grité, no insulté, no lancé un solo reproche. ¿Para qué? La sentencia ya estaba dictada. Yo había sido el que levantó los cimientos, el que sostuvo la estructura. Pero, para ellos, Darío era el futuro del linaje. En sus ojos, yo no era más que un instrumento desechable. Me puse de pie. Cada movimiento me parecía ocurrir bajo el agua, lento, pesado. Metí la mano en el bolsillo y sentí el frío metálico de las llaves, las del taller, la oficina, la flota de camionetas que yo mismo había seleccionado. Avancé hasta la mesa de centro, pulida y brillante, y las dejé allí. No sonaron fuerte, solo un leve clink que, aún así, marcó el fin de mi vida tal como la conocía. Matías, hijo, por favor, susurró mi madre, rompiéndosele la voz mientras se levantaba y me tocaba el brazo. Retiré su mano con suavidad, pero con firmeza. Volví la mirada hacia mi padre una última vez, y, en ese instante, dejé de ver a un padre. Era un desconocido que había tomado una decisión empresarial, y yo era la carga que acababa de eliminar de la ecuación. Di media vuelta y salí de esa casa, de ese retrato familiar sofocante, sin mirar atrás. Me subí a mi camioneta. El motor rugió como una bestia furiosa cuando giré la llave. No tenía destino, no tenía plan. Por primera vez en mi vida, estaba completamente a la deriva. El silencio dentro de la cabina era tan denso que parecía presionarme el pecho. Conduje quizá 10 minutos, hasta que un sonido desgarrador brotó de mi garganta, un rugido primitivo, mezcla de ira y dolor. Mi puño golpeó el volante, el plástico duro se agrietó bajo el impacto. El hombre que salió de esa casa no era el mismo que había entrado. Ese Matías había muerto, y en su lugar quedaba alguien que no sabía quién era. Para entender por qué no peleé, por qué dejé las llaves sobre la mesa sin pronunciar palabra, hay que remontarse al origen de mi familia. Mi hogar nunca se levantó sobre cimientos de amor verdadero. Se construyó sobre el terreno inestable de la salud de mi hermano. Darío nació con problemas pulmonares, con unos pulmones que no querían funcionar. Era un niño frágil que pasó sus primeros años entrando y saliendo de hospitales. Mis padres, Ernesto e Isabel, lo dieron todo, dinero, tiempo, energía emocional, todo para mantenerlo con vida. Lo entiendo. Cualquier padre haría lo mismo.
El problema fue que, en sus mentes agotadas y asustadas, solo existía un hijo en riesgo constante. Yo era el otro, el sano, el que podía valerse por sí mismo. Mi infancia entera fue una lección de invisibilidad. La fragilidad de Darío se convirtió en el centro gravitacional de nuestra casa. Él era el sol, y yo, apenas un planeta obligado a orbitar sin hacer ruido, sin causar ondas. Aprendí a tragar mis decepciones, a silenciar mis necesidades. Recuerdo que tenía 10 años cuando llevé a casa una boleta con 5 sobresalientes y un bye. Un bye en historia. Mi padre la sostuvo frente a la luz como si examinara un diamante defectuoso. ¿Qué pasó aquí, Matías?, preguntó, con el ceño fruncido. No puedes permitirte perder el enfoque. Un bye no es suficiente. No hubo felicitaciones por las A, solo una mirada quirúrgica sobre la única mancha. Una semana después, Darío, con 7 años, llegó con una boleta llena de C y hasta una D en matemáticas. Mi madre lo abrazó con tanta fuerza que pensé que le rompería las costillas. Cariño, lo intentaste tanto. Estamos tan orgullosos de ti, le dijo. Esa noche, lo llevaron a celebrar con un helado gigante. Desde que era niño, aprendí que en mi casa el esfuerzo no se valoraba de la misma manera para todos. Yo podía dar lo mejor de mí y aún así sentir que no era suficiente, mientras que cualquier intento de Darío, mi hermano menor, merecía reconocimiento y celebración. Recuerdo claramente una de las primeras veces que comprendí esto. Tenía unos 12 años y había estado ahorrando durante meses para poder ir a un campamento escolar. Hacía tareas extra, guardaba mi mesada, todo con tal de no perderme ese viaje. Faltaba un día para partir cuando Darío se enfermó. Tenía 99,5% de fiebre. Mi madre, Isabel, le tomó la temperatura y luego se volvió hacia mí con un gesto serio. Matías, lo siento mucho, dijo sin mirarme a los ojos, pero no puedo cuidar sola a Darío si está enfermo. Tendrás que quedarte en casa. Le rogué, argumenté que papá, Ernesto, estaría de vuelta del trabajo para ayudar, pero fue inútil. Vi cómo el autobús escolar se alejaba sin mí. Y, para colmo, apenas una hora después, Darío estaba en el patio jugando en el columpio, como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento en que entendí que mi papel era claro, el respaldo de emergencia en casa, el que siempre debía sacrificarse. La única persona que parecía notar la injusticia era mi abuela Aurora, la madre de mi papá. Era una mujer firme, de mirada atenta, que nunca pasaba por alto los detalles. A menudo me encontraba en el garaje, desmontando motores viejos por pura curiosidad. Ella se sentaba en un balde volteado y me observaba trabajar. Una vez me dijo algo que jamás olvidé. A veces, los árboles más fuertes son los que resisten el viento más duro, Matías. Eso no los debilita, les da raíces más profundas. Ella fue mi roca. Cuando cumplí 15 años, tuve que elegir pasar el tiempo en fiestas del instituto persiguiendo chicas o empezar a trabajar y ganar dinero. Opté por lo segundo. Empecé en la empresa de mi padre, Reynolds Samson. En aquel entonces, era un negocio pequeño. Mi papá, un par de veteranos, Héctor y Sam, y una sola furgoneta oxidada. Nunca me atrajo la idea de endeudarme con una carrera universitaria que quizás nunca usaría. Disfrutaba trabajar con las manos, resolver problemas. La fontanería era como un rompecabezas, cada pieza debía encajar a la perfección para que todo funcionara. Ahí conocí a Luis Herrera, un maestro fontanero con más de 30 años en el oficio. Era duro, exigente, y no toleraba errores. El primer día me puso a prueba. Me entregó una pesada llave de tubo y dijo, vamos a ver de qué estás hecho, muchacho. Ese día lo pasé cargando herramientas, cortando tuberías y observándolo con atención. Terminé agotado, cubierto de grasa, con los músculos doloridos, pero había aprendido más que en cualquier clase. Semanas después, estábamos en un trabajo complicado, un problema de presión de agua en un edificio comercial que tenía desconcertados a mi padre y a los demás. Durante el almuerzo, tomé una servilleta y dibujé los planos antiguos que había memorizado. Ahí vi el error, una válvula secundaria parcialmente cerrada que creaba un cuello de botella. Se lo mostré a Luis. Él miró mi boceto, luego me miró a mí. Bajó al espacio angosto y 10 minutos después regresó sonriendo. El chico tenía razón, anunció. Más tarde, me apartó y me dijo, tienes un don. No solo ves tuberías, ves todo el sistema. Nunca dejes que nadie te haga sentir que este trabajo no vale nada. Esas palabras, viniendo de él, valían más que el oro. Mientras yo trabajaba 60 horas por semana, obtenía mi licencia de oficial. Más tarde, la de maestro fontanero, Darío seguía siendo Darío.
Entró a la universidad estatal gracias a un fondo que, según mis padres, no existía cuando yo lo necesité. Duró 2 semestres antes de decir que la presión académica le causaba ansiedad. Volvió a casa con el título de emprendedor. Su primera gran idea, un negocio de dropshipping de juguetes orgánicos para perros. Mi padre, desesperado por verlo triunfar, le dio $15.000 para empezar. 4 meses después, el proyecto fracasó y el garaje quedó lleno de juguetes con forma de aguacates y col rizada. Papá solo lo consoló. Está bien, hijo. Fue una experiencia. Así son los negocios, hay que arriesgarse. Después vino su obsesión con las criptomonedas. Convenció a mis padres de que estaba a punto de dar el gran golpe. Perdió $20.000 en una semana con una moneda que prometía ser el próximo Bitcoin. Cuando todo se desplomó, mi padre solo le dijo, el mercado es volátil. Le puede pasar a cualquiera. Mientras tanto, yo estaba transformando Reynolds y Sons. Convencí a papá de reinvertir las ganancias en nueva tecnología, equipos de hidrojet, sistemas para reparación sin zanjas. Creé un sitio web profesional. Contraté a Carolina Torres, una mujer brillante y organizada que se convirtió en el corazón de la oficina. Ella lo veía todo con claridad. Tú eres el motor de esta empresa, Matías, me dijo una vez. No lo olvides. Yo era quien conseguía y ganaba los grandes contratos. El más importante fue con Julián Castro, un desarrollador que construía una cadena de restaurantes de lujo. El contrato era de $85.000, un cambio total para la empresa. Esa noche, mis padres organizaron una cena para celebrar. Pensé, este es el momento en que por fin verá lo que he hecho. Mi padre levantó la copa. Brindo por el futuro de Reynolds y Sons, y por mi hijo, Darío. Su ojo para el papeleo y sus habilidades organizativas fueron cruciales para lograr esta gran propuesta. Me quedé mirando mi plato. Darío apenas había pasado 2 horas ordenando unos papeles. Carolina me miró desde el otro extremo de la mesa con una mezcla de lástima e indignación. Sentí esa amarga sensación de siempre. Esa noche decidí que necesitaba algo mío, algo que nadie pudiera arrebatarme ni adjudicarse. Compré una pequeña casa de 3 habitaciones que necesitaba reformas completas. Cada fin de semana me dedicaba a ella, derribando paredes, instalando pisos nuevos, renovando la electricidad. Era el único lugar donde mi esfuerzo se transformaba en algo tangible, algo real, algo que era solo mío. Tenía 27 años, una casa propia y un negocio que prosperaba gracias a mí. Creí que, al fin, estaba construyendo una vida que nadie podría minimizar. Nunca imaginé que la verdadera tormenta estaba a punto de comenzar. Todo ocurrió cuando la salud de mi abuela empeoró y tuvo que mudarse a una residencia asistida. La visitaba cada domingo sin falta. Una tarde, mientras sostenía su mano, sentí su agarre increíblemente firme para alguien tan frágil. Sus palabras quedaron grabadas en mí. Ellos tomaron sus decisiones hace mucho tiempo, Matías. Haz lo correcto, no lo fácil. Nunca olvides cuánto vales. Su voz temblaba apenas, pero sus ojos estaban tan claros como el cristal. Me aferré a esas frases como si fueran un salvavidas, sin saber lo pronto que las necesitaría. Un par de semanas después, mi vida dio un giro inesperado un martes por la tarde. Recibimos un aviso sobre una fuga en un condominio de lujo en el centro. Cuando llegué, la encontré, Camila. Era como un torbellino en medio de un mundo de rutinas. La vi en plena discusión profesional con los contratistas de pisos. Con un blazer impecable y una carpeta en la mano, señalaba un fallo en la membrana impermeabilizante con la autoridad de una experta en construcción. Se imponía sin alzar la voz, segura, inteligente. Aquello me cautivó de inmediato. Están recortando gastos, me comentó después de que los contratistas aceptaran rehacer el trabajo con mala cara. Mi padre era contratista general. Me enseñó que el trabajo mal hecho se paga 2 veces, una para hacerlo y otra para corregirlo. Ese día hablamos casi 1 hora, apoyados en la isla de la cocina, con el olor a serrín y paneles recién cortados alrededor. Conversamos sobre códigos de construcción, costes de materiales y la eterna batalla contra equipos poco fiables. Era la primera vez que conocía a alguien que no solo entendía mi mundo, sino que lo vivía con la misma pasión. Pocos días después, me llamó por una supuesta fuga en su propio apartamento. Al llegar, descubrí que el problema era solo un goteo mínimo en el grifo de la cocina, algo que resolví en 5 minutos. Ella sonrió, casi traviesa. Perdona, quería volver a verte. ¿Te invito a una cerveza para compensar la falsa alarma? Esa cerveza se convirtió en cena.
Y la cena en fines de semana completos, caminatas por los senderos fuera de la ciudad, visitas a mercados de pulgas, conversaciones interminables. Me habló de su familia, de una hermana menor caprichosa a la que todos complacían y de cómo eso la obligaba a ser siempre la responsable. Aquello resonó conmigo, era como escuchar mi propia historia. Compartíamos la misma carga, y ese entendimiento nos unió. No solo eso, Camila era brillante. Observó cómo yo llevaba la parte administrativa de Reynolds y Sons a base de intuición y esfuerzo, y de inmediato encontró maneras de mejorarla. «Estás dejando dinero sobre la mesa, Matías», me dijo una noche mientras dibujaba en una servilleta un sistema de facturación escalonada. Gracias a ella, formalizamos contratos, optimizamos cobros y conseguimos un proveedor local de tuberías de cobre que nos ahorraba miles por trimestre. Era mi compañera en todo sentido. Incluso mis padres, sobre todo mi padre, estaban impresionados. «Esa chica tiene la cabeza bien puesta, Matías. No la arruines», me dijo una vez, con una aprobación que pocas veces mostraba. Después de 2 años, supe que quería casarme con ella. No era de gestos grandilocuentes, así que le propuse matrimonio en la cocina a medio terminar de una casa que estábamos remodelando. Me arrodillé entre planos, serrín y olor a pintura fresca. Ella lloró y dijo que si antes de que lograra ponerle el anillo completo en el dedo. En ese momento, la vida me pareció perfecta. Por primera vez sentía que estaba construyendo un futuro propio junto a una mujer que me valoraba y peleaba a mi lado. Entonces ocurrió, la aventura de criptomonedas de Darío se vino abajo. Regresó derrotado y sin dinero. Sentí esa mezcla conocida de compasión y fastidio. Fue Camila quien sugirió darle empleo. Podría ayudar a Carolina Torres en la oficina. Solo tareas simples, archivar, contestar llamadas. Le daría algo de propósito. Tal vez eres demasiado duro con él, Matías. Al fin y al cabo, es tu hermano. Mi instinto gritaba que no, pero cedí. Parecía lo correcto. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar de forma tan sutil que casi no lo noté. Camila empezó a pasar más tiempo en casa de mis padres con la excusa de planificar la boda con mi madre. Ella y Darío comenzaron a compartir bromas privadas. Cuando yo entraba en la sala, el silencio caía como un golpe. ¿De qué se ríen?, preguntaba yo. Nada, solo Darío siendo tonto, respondía ella con una sonrisa que no me convencía. Pequeñas señales empezaron a inquietarme. Camila, que siempre había sido transparente, puso contraseña a su teléfono. Darío comenzó a usar un perfume caro que sabía que no podía pagar con el sueldo que le dábamos. Una vez llegué temprano y vi su coche en mi entrada, ella, nerviosa, dijo que solo había venido a dejar unas invitaciones de boda. Quise creerle. Fue Carolina Torres, mi leal administradora, quien encendió la alarma. Matías, no quiero entrometerme, pero no me gusta lo que veo. ¿A qué te refieres?, pregunté a la defensiva. Los veo juntos. Camila viene a la oficina cuando no estás. Salen a almorzar. Se paran demasiado cerca. No confío en ella y mucho menos en él. Intenté restarle importancia. Solo quiere ser amable. Siente lástima por él. Es más que amabilidad, insistió Carolina, con preocupación genuina. Ten cuidado. Quise pensar que exageraba, pero la duda ya estaba sembrada. Y creció alimentada por cientos de pequeñas incoherencias. La confirmación no llegó con una escena dramática, sino con algo frío y tangible. El extracto de la tarjeta conjunta que compartía con Camila, destinada a gastos domésticos. Al revisarlo antes de archivarlo, un cargo me saltó a la vista. $2.000 en una joyería exclusiva del centro. El corazón me retumbó en el pecho, lento y pesado. No había comprado ningún reloj, así que lo primero que pensé fue que se trataba de un fraude. De inmediato llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito. La persona de atención al cliente fue amable y eficiente. Revisó los detalles y confirmó que la compra se había realizado en una tienda hacía 2 semanas. Mi sangre se heló. No era fraude. Eso significaba que Camila había comprado el reloj. ¿Pero por qué? ¿Y para quién? Entonces, un recuerdo golpeó mi mente con la fuerza de un ladrillo. La semana anterior, durante la cena del domingo, Darío no dejaba de presumir un reloj nuevo y ostentoso. Un accesorio elegante y claramente costoso. Mi padre incluso lo había comentado con admiración. Bonito reloj, hijo. Parece que el negocio está mejorando. Darío sonrió con esa expresión engreída que siempre le conocí. En ese momento, todo comenzó a encajar de una forma brutal y dolorosa.
No podía ser, era demasiado ruin, demasiado predecible, y aún así me estaba destrozando. Esa noche, la enfrenté en la cocina. Las paredes estaban cubiertas por un tablero lleno de planes meticulosos para la boda. No levanté la voz, simplemente le tendí el extracto de la tarjeta. ¿Qué es este cargo, Camila? Ella lo miró y, por una fracción de segundo, vi pánico puro en sus ojos antes de que fingiera calma. Es un regalo para la boda, para tu papá, dijo con voz plana. ¿Un regalo para mi papá? Repliqué, mi tono era hielo puro. Él lleva el mismo reloj Timex desde hace 30 años, lo sé desde siempre. Vi el reloj nuevo de Darío el domingo pasado, uno que cuesta más de $2000. ¿Ese es el regalo? El silencio se volvió tan denso que se podía sentir. Ella no me miraba, intentó hablar, pero cerró la boca de inmediato. Te estás acostando con mi hermano, afirmé. No era una pregunta, era un hecho. Ella se derrumbó, llorando, aunque no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración por verse acorralada. No quería que pasara, sollozó. Él me entiende como tú no lo haces. No es tan serio, tan obsesionado con el trabajo. La típica excusa. Pero después llegó la verdad, fría y calculadora, dejando ver su verdadero rostro. Te amo, Matías. ¿De verdad? Dijo con la voz endurecida mientras la máscara de víctima desaparecía. Pero necesito seguridad. Necesito saber que voy a estar bien. Y seamos honestos, en esta familia, Darío es seguridad. Él siempre consigue lo que quiere. Es el favorito. Tú solo eres el caballo de carga. Esa palabra retumbó en la cocina como un eco maldito. Caballo de carga. Resumía mi vida entera dentro de esa familia. Todos los sacrificios, las noches en vela, el esfuerzo inhumano, nunca me convirtieron en su compañero, solo en una herramienta. Para ella, yo no era la apuesta ganadora. Él sí, porque era el heredero, el que recibiría todo, el negocio, la lealtad ciega de mis padres. Ella había hecho sus cálculos y apostado en mi contra. Haz tu maleta, dije con voz vacía. Lleva lo que puedas cargar esta noche. El resto lo quiero fuera de mi casa antes del fin de semana. Me miró boquiabierta, como si esperara que suplicara, que rogara por ella. Pero ya no iba a luchar por alguien que dejó tan claro que yo no valía la pena. Le di la espalda, caminé hasta el salón y tomé el teléfono. Empecé a cancelar todo, el catering, el lugar, el fotógrafo. Cada llamada era un clavo en el ataúd de la vida que pensé que estaba construyendo. Con cada depósito no reembolsable que perdía, me sentía más libre. Las 2 semanas siguientes fueron un limbo extraño. Me lancé al trabajo con una intensidad casi maníaca para huir del vacío que me carcomía. Creí que lo peor había pasado. Qué ingenuo fui. Porque la escena en el salón de mis padres, cuando Camila soltó la bomba del embarazo y mi padre le entregó mi empresa a Darío, marcó el final de una pesadilla y el inicio de otra. Salí de aquella casa y no miré atrás. No respondí las decenas de llamadas de mi madre ni contesté un solo mensaje. Empaqué el resto de la ropa y las cosas caras de Camila, las metí en cajas y las dejé en la puerta de la casa de sus padres como si fueran un envío anónimo. Estaba terminado. A la mañana siguiente, con la mente extrañamente despejada, hice una llamada. Marqué el número de Rodrigo Méndez, dueño de Méndez Plamín, nuestra mayor competencia. Rodrigo rondaba los 50, un tipo duro pero justo, que había levantado su empresa desde cero hasta convertirla en un gigante regional. Habíamos competido en decenas de proyectos. No éramos amigos, pero siempre existió un respeto profesional. ¿Rodrigo? Soy Matías. Hubo una breve pausa. Matías, diría que me sorprende escucharte, pero ya sabes cómo son los rumores en este negocio. Escuché que tuviste problemas familiares, respondió con tono neutral. ¿Puedes decirlo así? Contesté, seco. Busco trabajo. Gerente de proyectos, técnico principal, lo que tengas. Dejé oficialmente la empresa de mi familia. Otra pausa, más larga. Casi podía escuchar las piezas encajando en su mente. Tú conseguiste el contrato con aquel restaurante importante. Eres la razón por la que mis márgenes se redujeron en los últimos 3 años. Conozco tu trabajo. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana a primera hora, respondí sin titubear. Te veo a las 7, dijo, y colgó. Así, sin más, tenía un nuevo empleo y un nuevo comienzo. El sueldo era un 20% más alto de lo que me pagaba a mí mismo en Reynolds y Sons.
Resultó surrealista dejar atrás la compañía con mi apellido en la fachada para trabajar con la competencia, pero también fue un alivio enorme. Un borrón y cuenta nueva, un lugar donde mi valor dependía de mis habilidades, no de mi sangre. La primera semana en Méndez Plamín fue un torbellino, caras nuevas, procedimientos distintos y proyectos de gran escala. Rodrigo, fiel a su palabra, no me dio tregua. Me lanzó a un proyecto enorme, la instalación completa de plomería para un complejo médico de varios pisos. Trabajo complejo, de alto riesgo, exactamente lo que me apasionaba. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorado por lo que sabía hacer, no por el apellido que llevaba. Fue en esa obra donde conocí a Valeria Soto, la gerente del contratista general. La primera vez que la vi, llevaba puesto un casco de seguridad y un chaleco naranja brillante sobre una camisa perfectamente planchada. Estaba discutiendo con el jefe de electricidad acerca de la colocación del cableado. Su actitud era completamente profesional, con la mente afilada y una carpeta en la mano que parecía una extensión natural de su brazo. Nuestro primer intercambio fue directo, sin rodeos, a raíz de una discrepancia en los planos. Señalé los documentos extendidos sobre una mesa improvisada. Las especificaciones indican tubería de cobre de 3 pulgadas para la línea principal de agua en esta ala, pero por el consumo proyectado en los laboratorios y las habitaciones para pacientes, debería ser de 4. Pasará la inspección inicial, pero en menos de 5 años habrá caídas significativas de presión. Ella dejó los planos y me miró, concentrada. Tomó su teléfono, hizo algunos cálculos y, tras una breve pausa, respondió. Ningún otro subcontratista, ni siquiera el ingeniero del arquitecto, detectó esto. Me acabas de evitar un problema enorme en el futuro. Gracias. Aprobaré la orden de cambio esta misma tarde. No hubo conversación trivial, ni gestos innecesarios. Solo un reconocimiento profesional. Me gustó eso, simple, claro, sin complicaciones. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como alguien que simplemente hacía bien su trabajo. Mientras yo intentaba construir una nueva etapa para mi vida, las primeras grietas comenzaban a fracturar la empresa que había dejado atrás. A finales de mi primera semana, recibí una llamada de mi antiguo mentor, Luis Herrera. Sonaba agotado y frustrado. Hola, muchacho, dijo con voz ronca. Solo quería saber cómo estabas. Estoy bien, Luis. Caí parado en Marshalls. ¿Qué ocurre por allá? ¿El manicomio sigue en manos de los internos? Soltó una carcajada seca, sin humor. Esto es un completo desastre, Matías. Tu hermano está perdido. Se pasea como si fuera un gran director, pero no sabe diferenciar una trampa en P de un agujero en el suelo. Intentó recortar gastos en el proyecto del restaurante de Julián Castro. Ordenó un enorme lote de tuberías baratas de PVC a un proveedor extranjero del que nunca había oído hablar. La calidad es basura. Le advertí que no pasaría en el código, que esas tuberías son una bomba de tiempo en líneas de alta presión. ¿Sabes qué respondió? Que él es el jefe ahora y que tomará las decisiones financieras. Me llamó un viejo chapado a la antigua y dijo que no entiendo la economía moderna de la cadena de suministro. Sentí el peso de la humillación en la voz de Luis. Un hombre con 40 años de experiencia práctica, despreciado por un muchacho cuya única trayectoria empresarial había sido perder el dinero de nuestros padres. Unos días después volvió a llamar. Por poco lesiona a uno de los nuevos. Estaban usando las piezas equivocadas para una línea de gas. Lo descubrí a tiempo. Te lo digo en serio, Matías. Esto se está volviendo peligroso. La última llamada llegó una semana más tarde. Los de Julián Castro están furiosos. Vamos atrasados porque los materiales baratos no pasan las inspecciones. Darío solo grita al equipo. Va a hundir esta compañía, Matías, y no creo que pueda seguir viendo cómo se destruye todo. Sabía que tenía razón. Y una parte oscura en mí, una que no me enorgullece, sintió una amarga validación. Mi padre, Ernesto, le había entregado a Darío las llaves del reino, y ahora veía que también le dio suficiente soga para colgarse, junto con la empresa y el apellido familiar. El colapso no fue una lenta decadencia, sino una implosión total. Una serie de explosiones que derribaron el negocio que yo había levantado. Todo sucedió más rápido y con más estruendo de lo que imaginé. Tal como predijo Luis, las tuberías de PVC que Darío se empeñó en usar en el proyecto del restaurante de Julián Castro se convirtieron en la mecha que encendió la bomba. Un mes después de haber comenzado en Marshalls, recibí una llamada de un número desconocido. Era el propio Julián Castro, el desarrollador. Su voz era fría, cortante, de esas que queman. Matías, intenté comunicarme con tu antigua oficina, pero el nuevo encargado, tu hermano,
es un completo incompetente. Te aviso por cortesía profesional, la tubería principal de agua que instaló su equipo en mi restaurante insignia acaba de reventar. Fue hace una hora. Inundó todo el comedor, arruinó los pisos de madera, el trabajo en carpintería, todo. Tenemos más de $75.000 en daños, sin contar que la apertura se retrasa por meses. Mi abogado se pondrá en contacto con tu padre, pero quiero que sepas que, desde hoy, el apellido Reynolds es sinónimo de fracaso en esta ciudad. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando mi obra en perfecto orden. Era exactamente lo que Luis había advertido. Darío, en su infinita sabiduría, intentó ahorrar unos miles en materiales y terminó costándole a la empresa una fortuna. No solo en daños, sino en lo más valioso, la confianza. Esa demanda fue la primera ficha en caer. La noticia apareció en todos los portales de negocios locales. Al día siguiente recibí 2 llamadas, la primera de Luis, la segunda de Carlos, el otro plomero senior. Ambos renunciaban. No puedo seguir, Matías, me dijo Luis con voz cargada de cansancio. No voy a arriesgar mi licencia ni mi reputación por ese arrogante. Lo siento. ¿No estaban dispuestos a convertirse en chivos expiatorios por la incompetencia de Darío? Su salida dejó a la empresa con un equipo inexperto, incapaz de manejar la crisis. Las reseñas en Yelp y Google, que había logrado mantener en 4,9 estrellas, cayeron a un abismo de una sola estrella. Palabras como desastre, poco profesional, demanda y que evítalos a toda costa se convirtieron en la identidad de la compañía. Intenté ignorarlo, separar mi vida de ese derrumbe, concentrarme en mi nuevo trabajo. Pero era como ver un accidente en cámara lenta, sabiendo que una parte de ti sigue atada a la escena. Lo peor, la revelación que cambiaría mi percepción de toda la traición, llegó de Carolina Torres. Me llamó una noche y su voz temblaba con una mezcla de indignación y culpa que no pudo disimular. Matías, tengo que decirte algo, susurró apenas, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Me siento terrible. Vi algo y debí haberte dicho antes, pero no estaba segura. Carolina, ¿qué sucede? ¿Estás bien?, pregunté, sintiendo como la preocupación me atravesaba de golpe. Vi a Camila, respondió finalmente, y ese nombre me golpeó como un bloque de cemento. Hizo una pausa y continuó. El fin de semana pasado salí con mi hermana a un bar de vinos en el centro, uno de esos lugares nuevos y sofisticados. Camila estaba allí, sentada con unas amigas. Se estaba riendo, Matías, riendo a carcajadas y bebiendo margaritas sin parar. Y escúchame bien, no había ningún indicio de embarazo. Llevaba un vestido ajustado. No había panza. Te juro que no creo que exista ningún bebé. Sentí el teléfono resbalar en mi mano mientras me hundía en el sofá. El mundo se inclinó sobre su eje. Todo era una farsa. La supuesta familia, la excusa moral, el embarazo, todo era una mentira cuidadosamente construida para atrapar a un esposo. Cuando no caí en su red, simplemente cambió de objetivo y fue por Darío. No fue un arrebato pasional, fue un plan calculado, una invasión a nuestra familia con precisión quirúrgica. ¿Matías? ¿Sigues ahí? La voz de Carolina llegó cargada de inquietud. Sí, estoy aquí, respondí, con una frialdad que ni yo mismo había escuchado antes. Gracias. No tienes idea de lo que acabas de hacer. No hice nada con esa información en ese momento. La dejé allí, pesada como una piedra en mi estómago. No fue necesario actuar. El desenlace ya estaba en marcha. Una semana después, un viejo Ford F-150, más maltrecho que nunca, se detuvo en la obra del centro médico donde yo estaba trabajando. Mi padre bajó de la camioneta. Parecía haber envejecido 10 años. Llevaba la camisa arrugada, el rostro pálido y una expresión de desorientación total, como si no perteneciera a ese lugar. A su alrededor se levantaba un proyecto gigantesco, impecable y exitoso, algo que contrastaba con su aspecto derrotado. Me vio conversando con Valeria Soto y Rodrigo Méndez, revisando unos planos. Caminó hacia mí, con los hombros caídos y las botas crujiendo sobre la grava. Matías, dijo con un tono cansado y débil. Necesito hablar contigo. Rodrigo y Valeria se apartaron discretamente, pero lo suficiente para escuchar. ¿Qué quieres, papá? Pregunté sin alterarme, con la voz firme y controlada. La empresa está en problemas, hijo. Su mirada buscaba en mí alguna chispa de compasión. La demanda nos está matando. Perdemos clientes, el banco amenaza con ejecutar los préstamos. No tenemos dinero para la nómina de la próxima semana. Necesito que regreses.
Me quedé mirándolo atónito ante semejante descaro. Quiero que vuelvas y arregles esto, repitió, con la voz quebrándose. Es el legado familiar. Lo que tu abuelo construyó desde la nada. Piensa en tu familia. Piensa en tu sobrino, el hijo de tu hermano. Se quedará sin nada. Allí estaba su último y patético recurso, la súplica por la familia, por la herencia, por un nieto que jamás existió. Esa verdad que llevaba clavada en mi interior se transformó en un arma letal. Di un paso hacia él. Bajé la voz hasta que fue apenas un hilo helado que solo él y los demás alcanzaron a escuchar. No hay ningún nieto, papá. Su rostro se contrajo, confundido. ¿De qué hablas? Camila nunca estuvo embarazada. Escupí cada palabra como fragmentos de hielo. Todo fue una farsa. Un plan para atrapar a un esposo. Cuando yo no caí, fue por tu adorado Darío. Ella lo usó, y tú fuiste tan ciego que lo permitiste. La sangre huyó por completo del rostro de mi padre. Abrió la boca varias veces, balbuceando como si buscara oxígeno. No, no puede ser, ella no haría. Lo hizo, corté con dureza. Arruinaste a tu familia y regalaste mi vida entera por una mentira. No lo hiciste por un nieto, lo hiciste por lo de siempre, porque siempre lo elegiste a él sobre mí. Apostaste por el hijo equivocado. Me di la vuelta, y con ello cometí el acto más simbólico de mi vida, darle la espalda sin remordimientos. Este es mi mundo ahora, dije, señalando la obra a nuestro alrededor, con el logotipo de mi nueva empresa brillando en mi casco. No pienso limpiar tu desastre. Aquí se valora la competencia, no los favoritismos. Rodrigo me sostuvo la mirada y asintió con firmeza, como certificando que esa era mi posición definitiva. Tú y el abuelo levantaron esa empresa, añadí, sin siquiera mirarlo. Y luego dejaste que tu hijo dorado la redujera a cenizas. Ese es tu legado. Lidia con él. Me marché sin volver la vista. Lo dejé solo, derrotado en medio de la grava, enfrentándose, por fin, al precio real de sus decisiones. Perdió a un hijo. Perdió al otro. Y no le quedaba nadie a quien culpar. El colapso final fue tan rápido como brutal. Ese mismo día, volvió a casa con la verdad ardiendo en las manos. Enfrentó a Darío y a Camila. Yo no estuve presente, pero Carolina escuchó todo el relato por boca de una secretaria que tuvo la desgracia de presenciar la escena. Cuando mi padre reveló la mentira, Camila ni siquiera fingió arrepentimiento. Nada de lágrimas. Nada de disculpas. Solo frialdad absoluta. Según contó la secretaria, se limitó a mirarlo y decir: escogí al hijo que pensé que más valorabas. No me culpes por haber criado a un tonto. Luego tomó sus maletas de diseñador, pidió un Uber y desapareció sin mirar atrás. Desapareció de sus vidas tan rápido y de manera tan destructiva como había entrado. Con el derrumbe de la empresa y la realidad golpeando de lleno, demandas, deudas y la humillación pública cayendo sobre él, Darío hizo lo que siempre había hecho cuando se encontraba frente a una consecuencia real. Entró en pánico. Hizo lo que hacen los cobardes. Huyó. Esa misma noche, se conectó a la cuenta bancaria de la compañía. Transfirió los últimos $12.000, dinero que estaba destinado a pagar a los pocos empleados restantes y a proveedores desesperados, a su cuenta personal y desapareció. En la cocina dejó una nota patética de una sola frase. Necesito algo de espacio para aclarar mis ideas. Ese acto de robo fue el clavo final en el ataúd de Reynolds Samson. La demanda presentada por Julián Castro, sumada a la montaña de deudas y la falta de ingresos, significó la estocada definitiva. Mi padre no pudo cubrir las pérdidas. Más tarde descubrí que había cofirmado múltiples préstamos comerciales usando su propia casa como garantía para financiar los fracasos previos de Darío. Algo que siempre me ocultó. El banco ejecutó la hipoteca. La empresa que había llevado el nombre de nuestra familia por 2 generaciones fue declarada oficialmente en bancarrota. La vieja furgoneta oxidada con la que mi abuelo había comenzado todo fue vendida como chatarra en una subasta. El equipo de oficina se liquidó, y la casa en la que crecí, esa donde las marcas en el marco de la puerta medían mi altura año tras año, terminó en venta con un cartel rojo del banco clavado en el césped delantero. Un mes después, cuando el polvo del desastre ya se había asentado, mi madre, Isabel, apareció en mi casa sin avisar. Se veía frágil, consumida por el estrés, con líneas profundas marcando su rostro. Estaba de pie en mi impecable porche, aferrando su bolso como si fuera un salvavidas, mirando mi césped bien cuidado y el camión nuevo en la entrada, una Ford F-250 con el logo brillante de Marshall Reynolds Plumbing en el costado. Tu padre y yo tenemos que dejar la casa a fin de mes, dijo,
con una voz hueca y débil. Vamos a quedarnos con mi hermana en Columbus por un tiempo, hasta que encontremos una solución. Solo asentí en silencio. No había nada que decir. ¿Por qué, Matías?, preguntó al fin, rompiendo a llorar mientras las lágrimas le nublaban los ojos. ¿Por qué fuiste tan cruel con tu padre? Cometió un error terrible, pero sigues siendo tu papá. ¿Por qué no pudiste ayudarlo? Se supone que la familia debe ayudarse. Esa pregunta, esa culpa disfrazada de súplica, esa idea de familia que siempre funcionó en una sola dirección, quedó suspendida entre nosotros. El viejo yo, el hijo condicionado para complacer, habría sentido una punzada de remordimiento y se habría doblegado. Pero ya no era ese hombre cruel, respondí, con voz serena pero firme, sosteniendo su mirada. No fui cruel, mamá. Solo me elegí a mí mismo. Por primera vez en toda mi vida, prioricé mi bienestar por encima de los caprichos de Darío y las expectativas de papá. Eso es lo único que ustedes nunca me permitieron hacer. Vi algo en sus ojos, no comprensión, quizá, pero sí una resignación dolorosa. Sabía que tenía razón. Ella había sido cómplice, una facilitadora silenciosa que predicaba la unión familiar, pero que siempre la aplicaba en una sola dirección, mi sumisión y sacrificio. Entré a la casa y escribí un cheque. No era una gran suma, pero bastaba para que consiguieran el depósito de un apartamento y no quedaran completamente en la calle. No era una ofrenda de paz, era un pago por ruptura. Volví afuera y se lo entregué. Aquí tienes, dije, para que puedan empezar de nuevo. Ella lo tomó, sus dedos temblorosos doblando el papel antes de guardarlo en el bolso. ¿Nos volveremos a ver, Matías?, preguntó con voz quebrada. No lo sé, mamá, respondí honestamente. Necesito tiempo, mucho tiempo. Se sintió como una despedida definitiva. Estaba trazando un límite, no solo con ella, sino con todo mi pasado. Mientras la observaba caminar hacia su viejo sedán, el mismo que me llevó a cientos de entrenamientos y citas con el dentista, ya no sentía ira ni tristeza. Solo una paz silenciosa y profunda. La tormenta había terminado. El daño era inmenso, pero yo había sobrevivido. Y, por primera vez en mi vida, el horizonte se veía despejado. Era libre. Dicen que 2 años pueden cambiarlo todo. Es un cliché, lo sé, pero a veces los clichés son reales. El hombre que golpeó el volante del auto lleno de rabia y dolor, el que sintió el mundo derrumbarse bajo sus pies, ahora parecía un personaje de otra historia. La amargura que se había incrustado en mis huesos tras la traición se fue disolviendo poco a poco, sustituida por la confianza tranquila que nace de construir algo verdadero, algo ganado. Rodrigo Méndez y yo dejamos de ser jefe y empleado. Nos convertimos en verdaderos socios. Él era un hombre que valoraba los resultados sobre las palabras, y yo era alguien que los entregaba. Reconoció mi empeño, mi experiencia y mi compromiso inquebrantable con la calidad. 1 año después de haber comenzado, me llamó a su oficina. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Matías, dijo, yendo directo al grano, como siempre. Ya estoy cansado de esta rutina de 60 horas semanales. Quiero pasar más tiempo con mis nietos. Tal vez, por fin, hacer ese viaje de pesca a Alaska que mi esposa me pide desde hace 10 años. No pienso vender la empresa, pero si busco un socio real, alguien que tome las riendas y lleve esto hacia adelante. Empujó una carpeta gruesa sobre el escritorio. Era una propuesta formal de sociedad. Me ofrecía el 40% de la empresa a pagar en 5 años con mis ganancias. Mi nuevo cargo sería socio gerente. El acuerdo incluía un salario y una participación en beneficios que me dejó sin palabras. Además, la empresa pasaría a llamarse Marshall Reynolds Plumbing. Mi apellido en un negocio, no como herencia, no como algo regalado ni arrebatado, sino como fruto de mi trabajo y respeto mutuo. Miré los documentos, vi mi nombre junto al suyo y sentí una emoción tan intensa que me apretó la garganta. Me levanté y le estreché la mano con firmeza. No te fallaré, Rodrigo, dije, con la voz apenas contenida por la emoción. Lo sé, hijo, dijo, dejando que una rara y amplia sonrisa se dibujara en su rostro. Por eso lo hago. Aquel instante fue uno de los más orgullosos de mi vida. Mi mundo fuera del trabajo también había cambiado de forma profunda. Lo que comenzó como respeto profesional hacia Valeria Soto se transformó, lenta y naturalmente, en algo mucho más significativo. No fue una historia impulsiva ni un romance fugaz. Fue un vínculo que se construyó con bases firmes. Primero fueron almuerzos para discutir plazos de proyectos, luego cervezas después del trabajo para desahogarnos, y más tarde cenas en las que terminamos hablando de todo menos de trabajo.
Ella era divertida, directa y con una fortaleza admirable. Tenía sus propios objetivos, su vida bien definida, su propia historia. No buscaba a alguien que la mantuviera, quería un compañero con quien construir algo sólido. Una noche estábamos sentados en el porche de mi casa, la misma que antes había considerado mi único refugio. Con ella allí, por primera vez sentí que era un hogar. Durante varias semanas me armé de valor y le conté la verdad, toda la historia oscura sobre mi familia. Le hablé de Darío, de Camila, de la decisión de mi padre. Le relaté cada herida, toda la rabia contenida, esperando que se sorprendiera o incluso se sintiera intimidada por la magnitud del drama. Pero no lo hizo. Me escuchó en silencio, sin apartar la mirada. Cuando terminé, un silencio denso se instaló entre nosotros. Me preparé para recibir juicio o lástima. En cambio, extendió la mano y tomó la mía. ¿Sabes qué es lo que más me atrae de ti, Matías? Preguntó con voz suave. Mi conocimiento enciclopédico sobre conexiones de cobre, bromeé débilmente. Sonrió. Una sonrisa cálida, sincera, que llegó hasta sus ojos. No, dijo. Me impresiona el hombre que levantó una empresa desde cero. Pero me enamoré del hombre que supo cuándo alejarse para salvarse a sí mismo. En ese momento supe que era ella. Nuestra relación no se construyó sobre dependencia, necesidad ni caos. No había riesgo de divorcios tormentosos ni batallas por custodia. Era algo sólido, dos personas completas decidiendo unir sus vidas, un verdadero equipo. De vez en cuando me llegaban ecos lejanos de lo que fue mi antigua familia, como relámpagos distantes antes de una tormenta. Mi madre me llamaba cada pocos meses, en mi cumpleaños o en Navidad. Eran conversaciones breves, tensas, llenas de palabras que nunca se pronunciaban. Me contó que mi padre había conseguido un trabajo de medio tiempo acomodando estanterías en una ferretería local. Según ella, ahora estaba callado, cambiado. No sabía si creerlo, y descubrí que tampoco sentía la necesidad de comprobarlo. Mencionó que nadie, ni una sola vez, había vuelto a saber de Darío. Desapareció como humo, dejando ruinas tras de sí. Mi abuela Aurora falleció tranquilamente mientras dormía, un año después de que dejé el negocio familiar. Su funeral fue íntimo, silencioso. Por supuesto que fui. Se lo debía. Mis padres estaban allí, juntos en la primera fila, encogidos y frágiles. Intercambiamos miradas cargadas de tristeza, simples gestos corteses entre extraños unidos por una pérdida. No hubo reconciliaciones dramáticas, ni discusiones explosivas. Solo la aceptación sombría de que hay cosas que, una vez rotas, no pueden repararse, y quizá no deban hacerlo. Mientras escuchaba la eulogía, pensé en los dos legados que había heredado, el de mi abuela, lleno de fortaleza serena, integridad y amor propio, y el de mi padre, cargado de obligación, resentimiento y disfunción. Antes de morir, en nuestra última llamada, mi abuela me dijo algo que se convirtió en mi mantra. No intentes construir tu vida sobre cimientos quebrados, Matías. Solo se desmoronarán bajo tus pies. Busca terreno firme y edifica algo nuevo. Eso era exactamente lo que estaba haciendo, con Rodrigo Méndez, con Valeria, con la vida que había reconstruido. Finalmente, tenía bases sólidas. El sábado pasado, Valeria y yo organizamos una parrillada en el jardín de nuestra nueva casa. Compramos una vivienda a las afueras, con un gran patio para el perro que planeábamos adoptar y un enorme taller independiente que para mí era el paraíso. La tarde caía, bañando todo con una luz dorada mientras el aroma a césped recién cortado y carne asada llenaba el aire. No era una gran fiesta ni un evento especial. Era simplemente la vida. Rodrigo Méndez estaba allí con su esposa, riendo mientras su nieto de 5 años lo empapaba con una pistola de agua. Luis Herrera, mi antiguo mentor, al que contraté como jefe de obra en Marshall Reynolds, contaba historias exageradas de trabajos de hace 20 años junto a la parrilla. Carolina Torres, que renunció a Reynolds y Sons una semana después que yo, ahora trabajaba como nuestra administradora. Ella conversaba animadamente con Valeria. Se habían vuelto inseparables, dos mujeres inteligentes que no toleraban tonterías. Esa era mi familia ahora. No una forjada por la sangre y la obligación amarga, sino por la lealtad, el respeto mutuo y las experiencias compartidas. Una familia que elegí y que me eligió a mí. Valeria rodeó mi cintura con sus brazos desde atrás, apoyando su cabeza en mi hombro mientras contemplábamos la escena. «Es un buen día», susurró. «Es un gran día», respondí. «¿En qué piensas?», preguntó con su voz suave, rozando mi espalda. Pensé en el hombre roto y furioso que fui hace 2 años, el que se sentó solo en su camioneta convencido de que lo había perdido todo.
Recordé la sensación nauseabunda de la traición y el largo, silencioso camino de regreso. Y entonces comprendí algo con una claridad absoluta, que mi padre entregara la empresa no fue el final de mi historia, fue el inicio. No me quitó nada que realmente me perteneciera. Me liberó. Me desprendió de un legado enfermo, del peso insoportable de tratar de ganar un amor que nunca estuvo disponible. Solo pensaba, dije, girándome para mirarla a los ojos, esos ojos limpios y sinceros, que la felicidad no depende de recibir la herencia que crees merecer, sino de tener la libertad para construir la tuya. Ella sonrió con esa expresión genuina que me conquistó desde el principio. Entonces, compañero, dijo, entrelazando su mano con la mía, diría que estamos construyendo una vida increíble. Al mirar las luces cálidas colgadas en el jardín, los rostros sonrientes de quienes siempre me respaldaron y a la mujer que amaba a mi lado, supe que tenía razón. No solo había reconstruido una carrera, había reconstruido una vida.